Bienvenidos, yo soy Jesús Guerra, el director del espacio aquí en Punto y Coma. Como siempre les agradecemos por apoyar las artes, la cultura, la literatura en la ciudad. Justo el propósito de este espacio es ese, brindarle, además de juntarnos alrededor de los libros, brindarle un espacio a artistas plásticos en literatura, y también abajo tenemos un pequeño auditorio teatro para las artes escénicas. Hoy seguimos con nuestra programación de jueves literarios, en donde presentamos a diferentes autores y autoras locales, y pues hoy es un poquito más especial, para mí en especial, porque resulta que estamos presentando a Eugenia Pozas. Bienvenida, Eugenia. Gracias por venir. Pícale. Pero sí me escucharon, ¿no? Sí. Gracias por estar aquí. Esa es la voz del teatro. A ver. 3, 2, 1. Este sí funciona bien. Vamos a pasar esto. Este también funciona bien, pero gracias. Ok, listo, ya. Después de la pequeña dificultad, como les decía, darle la bienvenida a Eugenia. Eugenia y yo fuimos compañeros de preparatoria, entonces pues es un placer reencontrarnos en este espacio y con este libro. Entonces primero preparé unas pequeñas palabras acerca del libro, para quien todavía no lo conozca. Náufragos está, por cierto, va a estar aquí a la venta para quien no tenga una copia, o si ya tienen una copia, consigan una para sus amistades, para su familia, nunca está de más. Es un libro que vale la pena. Déjales platico un poquito. Entonces, como les comento, fue una grata sorpresa para mí descubrir que mi compañera de preparatoria, Eugenia, o Euge como la conocíamos, no solo escribía, sino que había también ya publicado un libro, un poemario. Pero aún más grato fue adentrarme en el mundo de Náufragos y descubrir una poesía honesta, angustiante y provocadora. En sus páginas, la poeta, porque indudablemente Eugenia eso es, una poeta, nos lleva desde su infancia llena de asombro, pero también de preocupaciones, hasta su búsqueda, conforme crece, de significado, de conexiones, de sí misma. Nos lleva también de regreso a una época de mitos, de lírica épica. Por entre sus páginas desfilan ninfas, faunos y minotaurios. Se asoman Ícaro y Cristo. Pero si bien los personajes son familiares, las interpretaciones no son las mismas. La poeta rechaza las antiguas narrativas. El matadragones ya no es el héroe valiente. El dragón no es ninguna feroz bestia. Y la batalla no termina con la muerte del dragón, solo comienza. Entre polvo de estrellas, barro y arena, la autora explora sus más profundas angustias, lo efímero de nuestras vidas, la imposibilidad de conectar con el otro, la complicación de conocernos a nosotros o nosotras mismas, del conflicto del corazón humano con sí mismo, como diría Faulkner. Nos lleva de las costas de Cuba a las calles de Berlín, de las playas de Los Cabos a los bares de Ámsterdam, y en su búsqueda de significado no tiene miedo de desenterrar su pasado, sus victorias y sus pérdidas, para de ellas extraer algo de valor. Sus respuestas, a veces conmovedoras, a veces desalentadoras, nos llevan a enfrentarnos con las mismas preguntas que la poeta, nos guste o no. No es un libro que se pueda leer a la ligera. La poeta, al desnudarse entre nosotros, nos demanda prestemos atención y la entendamos bajo sus propios términos. Vale la pena entonces aceptar la invitación, cruzar el océano, sumergirnos para tocar la profundidad y perdernos como náufragos para poder así encontrarnos. Bueno,
Y también preparé unas preguntas para nuestra autora. Bueno, no sé si tengas algún comentario. No, pues me gustó muchísimo esta primera entrada a lo que es mi libro, a personas que todavía no lo leen o que apenas están escuchando de él, porque justamente Jesús entendió todo, se trata de eso. La búsqueda de sumergirnos en profundidades, a veces hasta incluso tenerles miedo a ellas, y entender que la vida pues es un poco claroscura, es decir, no es siempre profundidades, oscuridad, a veces es luz, a veces es alegría, y en Náufragos exploro mucho eso. Entonces, muchas gracias. Claro. Bueno, cuéntanos, Euge. Dice aquí en tu sinopsis que escribes desde los 9 años, pero ¿desde cuándo empezaste a escribir estos poemas? Y mi duda también, ¿los escribiste cuando lo estabas escribiendo con la intención de que se publicaran o no? Los poemas los llevo escribiendo desde que estoy en preparatoria. Para dar contexto, ya tengo 24 años, llevo unos meses de graduarme de universidad. Puedo decir que entonces llevo como 5 años escribiendo los poemas, pero no con el objetivo de publicar un poemario, simplemente eran poemas que salían de mí. Me imagino que muchos de aquí escriben, tienen sus libretas y a veces cuando viven cosas o sentimientos fuertes los escriben. Igual me pasaba a mí. Cuando decidí ya hacerlo un poemario fue cuando escribí Náufragos, que también, o sea, al igual de ser el título del poemario, también es el título de uno de los poemas, porque fue el que declamé en TEDx de TEC de Monterrey, y ahí dije, conmovió mucho este poema con la audiencia, yo creo que es tiempo de juntar todo lo que tengo, ver todo lo que tengo, ver cómo lo puedo complementar aún más y ya tener un poemario hecho. ¿Y cómo surge? ¿Lo trabajas con alguien? ¿Lo tallereas? Estos poemas, ¿siempre tuviste este hilo conductor? Más o menos, ¿cómo vas dándole forma a este poemario? Sí, esa es una pregunta muy importante para mí, porque sí lo tallereé mucho con una poeta que se llama Gabriela Cantú Westendorp. Me imagino que la conocen, es una poetisa local muy reconocida, y acaba también de publicar otro poemario ella, Cartas que no llegan a su destinatario, para que también lo vean, que me gusta mucho. Para mí es mi mentora y mi maestra. Me ayudó a tallerear los poemas, así semanalmente los veía con ella, y era muy estricta y muy dura, la verdad. Pero pues yo creo que como escritor siempre buscas mejorar pues la belleza de lo que escribes y pulirlo, y me gustó mucho trabajar con ella. Eso por un lado. Por el otro, Náufragos al principio no tenía un hilo conductor, de hecho se iba a llamar de otra manera. Me miras con cara de venado, ese era el primer título que tenía. Decidí que ese es un poemario distinto a lo que hoy vemos como Náufragos. Me miras con cara de venado es algo que va a suceder en el futuro, todavía no está listo para ver la luz del día. Pero Náufragos decidí que el hilo conductor justamente iba a ser mucho el poema que se lleva su título, es decir, muy existencialista. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito? Cuestionarnos la existencia misma, pero a la vez encontrarnos con la misma a través de ciertos momentos que vivimos con nuestros familiares o con nuestros amigos. Entonces ahí es donde entendí que ese era el hilo conductor principal, y de hecho tuve que quitar ciertos poemas de Me miras con cara de venado, lo que ahora es Náufragos, para que tenga sentido el hilo conductor, y ya esos otros poemas serán para otro proyecto. ¿Y son poemas escritos ahora durante la pandemia, post pandemia? ¿Cuál es el poema más antiguo que incluyes acá? No sabría decirte el poema más antiguo, porque el más antiguo
de haber sido escrito cuando estábamos en preparatoria. Ok. Justo. Si alcanzas a rescatar algo de tu obra anterior. Sí, no la mayoría, no la mayoría de mi poesía de preparatoria, pero sí, el que más tengo presente es Náufragos, que fue en el 2019, no, en el 2020, perdón. Empezó la pandemia justamente y ahí es donde ya encerrados por mucho tiempo decidí pues utilizar ese tiempo para escribir mucha poesía y de ahí nace. Ahora, me parece súper interesante lo que mencionas de este otro poemario que todavía no está publicado, pero dices, me miras con cara de venado, ¿verdad? Porque rescaté ahí, haces referencia en uno de los primeros poemas al venado. No sé qué tan intencionalmente, yo siempre lo relaciono a la mitología y cosmovisión, Huichol, Wixárika, porque agarras mucha mitología en tus poemas, desde la clásica, Atlas mencionas, y la creación del humano con barro, ¿no? Muchas de estas imágenes. Y mi duda es, ¿te sitúas en alguna de estas tradiciones? ¿Eres una persona religiosa, espiritual? Definitivamente, no me cabe duda después de leer el poemario, pero de repente a mí me quedan algunas dudas. Se menciona a Cristo en algún poema, se menciona pero también se menciona algo del Big Bang, del polvo de las estrellas, ¿no? Entonces me gustaría saber más o menos qué tan intencional es. Fíjate que soy muy ecléctica. He experimentado mucho con el budismo, con lo esotérico también, pero recientemente sí me he estado acercando mucho a leer la Biblia y a entenderla. Entonces yo creo que de ahí salen como mis imágenes de Jesucristo, por ejemplo. Pero sobre todo yo creo que la palabra clave es espiritual. No soy religiosa, creo que ni siquiera me consideraría practicante católica, simplemente espiritual. Rescato lo que resuena conmigo, lo que resuena con mi alma y con mis valores, y lo utilizo para mi vida diaria, pero también para mi escritura. No, creo que definitivamente se refleja en la poesía. También detecto en tu poesía una gran angustia, angustia por la muerte, por la vejez, y bueno, me causa mucha curiosidad. Eres alguien joven, ¿de dónde proviene esta angustia? Digo, además de la crisis, la angustia existencial con la que todos nacemos, yo creo. Este tema me gusta mucho porque estaba hablando con un amigo el otro día y le dije, ¿no le tienes miedo a la muerte? Y me dice, no, yo me podría morir mañana y estaría tranquilo. Y yo le dije, yo no, yo sí le tengo mucho miedo a la muerte, muchísima. De hecho lo pienso muy constantemente. Entonces es algo que no es tanto como ansioso, es más como siempre está presente en todo lo que hago. Es decir, o sea, como somos mortales, como la vida es limitada, solo tenemos una, al parecer, visiblemente solo tenemos una, pues hay que hacer de ella lo que se puede hacer con lo que se tiene. Y por eso fue también mi gran búsqueda de querer publicar un libro, de querer publicar mi poesía, porque dije, si no es ahora, ¿cuándo? Entonces, si es algo que me aturde mucho, la verdad no estoy segura por qué. Uno pensaría que cuando es joven pues no piensa mucho en la muerte porque se espera que pues vas a tener mucha vida y todavía hay mucho por delante, pero incluso esa es la misma razón por la que me aturde mucho. Es decir, veo en mí mucho potencial para hacer muchas cosas y quiero hacer muchas cosas, y por lo tanto la muerte me acompaña, pero no necesariamente de una manera ansiosa, simplemente como un aviso, o como, sí, un compañero que te va recordando por qué haces las cosas. Antes de entrar, y porque me gustaría que nos leyeras algo de tu poesía, también me gustaría saber a quién lees
a quién leías, a quién lees actualmente, qué autores o autoras te emocionan y te inspiran y te sirvieron de inspiración para tu poesía. Esta pregunta también me gusta mucho. Mary Oliver, americana, me gusta mucho. Escribió una colección que se llama Devotions, o más bien esa es una colección de toda su poesía y me gusta mucho, se la recomiendo mucho porque si les gusta mi poesía les va a gustar la de ella. Rosario Castellanos también me impactó muchísimo, casi de manera hasta subconsciente, yo creo, o sea, no conscientemente sino subconsciente, su poemario o su colección, creo que es colección Poesía No Eres Tú, lo leí y me impactó mucho como la manera en que escribía, entonces yo creo que también se nota mucho ella específicamente. También Anne Sexton, también de Estados Unidos, y hay varias poetisas por ahí, la mayoría mujeres, es que me han marcado. Yeah. Y me imagino Gabriela también. Y Gabriela, Sí. sí. Poemario que tienen que leer, Material Peligroso, de Gabriela Cantú Westendal. Que No por se lo cierto pueden perder. prologa el libro, lo que no mencionamos. Ah, sí. También mi mentora tallerista hace el prólogo del libro, para que también lean esa parte, no lo esquiven, no se lo brinquen. Y por último, ¿quién es tu audiencia? ¿A quién le escribes? Wow, nunca había pensado eso. Creo que ni siquiera con la editorial lo hemos hablado así tanto, así de quién es la audiencia, quién deberías como Digo, market. igual, pero también igual al escribir, hay veces que uno escribe porque no tiene de otra que escribir, ¿no? Hay Justo. veces que te escribes a ti misma, a una versión pasada de ti, y al publicarlo también pues es atreverte a que te lean y a que te juzguen, a que se te critique, ¿no? Entonces no sé si tenías más o menos pensado ahí a quién le escribías o para quién son los poemas. Hay unos que tienen una dedicatura muy, muy puntual, pero... Sí, deja de pienso. A mí misma, para entenderme a mí misma, a personas que amo, como a mi papá y a mi mamá, que los dos tienen poemas en el libro, y a mi hermana chiquita también. Mis hermanos grandes no tienen un poema en este libro, tal vez en el siguiente. A mi tía también, que ya falleció, como que su muerte me impactó mucho. En general también escritores que creo que van a, o sea, si ustedes escriben también poesía o escriben en general también van a resonar, o sea, les va a resonar mucho el libro. Y a todas las personas que dudan la existencia y su propósito en la vida y por qué están aquí, que yo imagino que somos todos, entonces a todos, básicamente. Muchas gracias, Eugenia. Y ahora me gustaría, antes de pasarle el micrófono a la audiencia, si nos pudieras leer algo de tu poesía, ya sea, no sé si tienes algo pensado ya, para que también quienes no conozcan un poquito de lo que hemos estado hablando. Sí. Sí, hay un poema en particular que he estado pensando mucho y lo voy a tratar de encontrar aquí. He estado pensando mucho en este poema, es uno de mis favoritos, casi nadie me ha dicho que ese es su favorito, entonces pues tal vez sea su favorito, entonces lo voy a leer. Ante la rabia de la noche brillo. Al no dejarme ser sorprendida, me parece que sorprendo al mundo, que languidece y fatiga el latido de mi corazón. Manos tiesas que quieren arrancar la lámpara en mi pecho y usarla para alumbrar un escritorio de oficina. ¿No se dan cuenta que yo con esa luz podría alimentar a los guerrilleros en las selvas, a los tigres en los pueblos, a las hiedras en las cercas, a los niños en las sombras? Es un poco arrogante, pero yo creo que te puede dar la libertad de hacerlo en la poesía.
Este poema surgió porque, pues obviamente, al vivir la vida citadiana o cotidiana, estamos pensando constantemente que por qué hago todo lo que hago, no quiero vivir solo una vida en autopiloto, ¿no? Quiero realmente trascender, quiero inspirar revoluciones metafóricas, reales, y de ahí nace eso, esa luz interior que todos tenemos para inspirar a las personas y para inspirarnos a nosotros mismos. Quería escribir un poema sobre eso. No sé si tengas otro, Eugenia, si no, uno que se quedó mucho conmigo es Tengo miedo a escribirme. Muy bien, pero me gustaría que tú lo leyeras. Va. Hubiera escogido otro mejor. Está muy padre ese. Bueno, voy a intentar, no prometo nada. Tengo miedo a escribirme y que al soltar la pluma no quede nada de mí y mi alma deambule por las calles como una cáscara vacía. Escribir es como desprenderme. No lees mis poemas, lees mis huesos. Es como derramar mis venas. No lees mi tinta, lees mi sangre. Solo yo puedo hacer florecer a esas letras, esas sábanas que abrigan mis pensamientos. Solo yo puedo encender esas velas que se derriten y depuntan la noche para los que viven con temor a ella. Todos pueden escribir, pero solo yo puedo escribirme. Es posible que mis dedos se quemen, que las enredaderas se apoderen de mis estrofas y no pueda escapar. Temo desnudarme ante el mundo, pero si no escribo, apago mis fuegos, mato mis raíces. Sí, no, se me hizo un poema sumamente personal, por eso dije que difícil leer. Lo hiciste excelente, ¿verdad que sí? Sí, lo hizo muy bien. Gracias. Porque justo para mí habla de eso, de esa necesidad de escribir, ¿no? De la que hablan muchos autores, ¿no? Casi que te dice, no sé quién decía, no escribas si no pudieras vivir sin escribir, ¿no? Solamente en ese momento. Y bueno, por último, antes de ya soltar el micrófono, no sé si tengas otro poema, si no también tengo otra petición, Sí, a ver. que es el Matadragones. Ese también me gusta mucho y tampoco he visto que lo mencionen tanto, o sea, que me lo mencionen tanto otras personas. Pero tal vez ustedes son la audiencia para ese poema en particular. Nada más, déjenme lo encuentro, aquí está. Sí, es la 30. El Matadragones. Los aldeanos del pueblo me dieron una espada de hierro. Me dijeron, ve a cazar al dragón de las montañas. Con manos temblorosas entré a su cueva y al ver esos ojos apuñalé sin pensarlo. Su cuerpo cayó como una torre derrumbada y me recibió la luz del sol con dedos sangrientos. Me dedicaron una gran fiesta por haber triunfado, me adornaron con cadenas doradas y escribieron canciones en donde me declararon héroe. Después de beber y bailar toda la tarde, me recosté adolorido. Fue en el silencio que recordé esos ojos que tanto me habían suplicado. Pensé en todos los monstruos que viven fuera y todos los que viven dentro. Pensé en la verdadera bestia que vi en esos ojos, mi reflejo. Este también me gusta mucho porque me gustan mucho los cuentos de hadas y toda la mitología nórdica con los dragones y así, fan de Señor de los Anillos. Y también algo en particular sobre este poema es que Gabriela me recomendó cambiar. Hay varios poemas que empiezan con la arquitecta o nombrando personajes, ¿no? Otro es, por ejemplo, el viajero, el jardinero, y van varios personajes por ahí.
y me recomendó Gabriela ponerlo en femenino, es decir, tú eres la matadragona, no el matadragones. Pero yo dije, pues no, porque en la poesía yo soy lo que quiero ser, entonces soy el matadragones o soy el viajero. Entonces ahí también deslizándome un poco por los límites de la realidad, lo que es el género, etc. Entonces por eso también me gusta ese tema. Es cierto, sí, no es el único poema. Me pareció interesante porque de repente cuando alguien canta una canción que es en masculino o femenino y le tiene que cambiar el género, cuando dices, pues se vale explorar. Bueno, ahora sí, abrimos el foro. Tenemos un micrófono ahí atrás. ¿Se puede levantar la mano? Acá. ¿Qué onda, Euge? Hola a todos. Pues yo no he tenido todavía oportunidad de leer tu poemario, lo voy a comprar, pero sí me interesó mucho lo que dijiste de dos cosas, los claroscuros y también de cuando tallereas con Gabriela, ¿no? ¿Sí? Cuando tallereas con Gabriela es un proceso de embellecimiento, ¿no? Al final del día quieres que suene bien, que todo, que el hilo se note, que alguien lo lea y que sea algo bello, ¿no? Pero al mismo tiempo, hablando de los claroscuros y de lo que habla Jesús, de las cosas desconfortantes de tu poesía, me interesa saber si quizá a veces decides mientras escribes o mientras tallereas sacrificar lo bello en vez por el significado un poco más difícil o lo que sea, porque la poesía, pues yo no tengo tanta experiencia con poesía, pero pues es de forma, de métrica, de sonido, de ritmo o lo que sea, pero a veces la pregunta es si escoges sacrificar un poquito esa belleza cuando escribes. Sí. Creo que la belleza en la poesía no es lo más importante, tal vez sea yo un poco controversial en decir esto. Gabriela me ayudó mucho a embellecerla, ciertamente, pero no es lo esencial. Yo creo que lo que más me gusta de un poema, y cuando he estado en círculos de talleres de poesía, por ejemplo, con los que asisto con Jesús, lo que más me gusta es decir un poema y que todo el mundo le haga así como entendieron algo o lo vivieron o lo sintieron o lo encarnaron. Entonces para mí eso es lo más importante, esa reacción de profundidad, de encarnar lo que escribes y lo que estás escuchando. Entonces para mí ese momento es muy esencial, pero para llegar ahí el poema sí tiene que pasar por ciertos procesos, o por lo menos yo que apenas estoy aprendiendo a escribir bien. Hay algunos que ya lo hacen de manera natural y ya ahí sale, pero sí creo que pues pulirlo, embellecerlo para esa función, o sea, no es un fin en sí mismo, sino para que tenga esa función en particular, que fluya y que al final ya cuando esté así el poema matón, ya la gente pueda suspirar y decir, me agarró, ya lo entendí esto. Y esa es mi parte favorita, y para llegar ahí sí era importante, por lo menos de mi parte, tallerearlo con Gabriela. Oye, pues muchas gracias. Es un comentario y luego la pregunta, justo por lo que dices. A mí se me hace muy difícil leer poesía, la verdad, no la entiendo a veces. Entonces, me gusta que pues, esto haya sido tu decisión. Y los 3 poemas que acaban de leer, la verdad, me resonaron y me gustaron mucho. Quiero comprar el libro. Y mi pregunta es, si esto es un libro existencial y es navegando por tu ser, me gustaría, es una pregunta personal, me gustaría saber cuál es la pregunta existencial que más te ha carcomido en tu camino, que más dices tú, por la que escribes, que te desgarra, que te duele o que te genera fuego interno,
Y pues esta pregunta, ¿a qué te ha llevado? Me gusta mucho esta pregunta porque creo que la tengo muy clara, o bueno, tal vez cambie a lo largo de los años, no lo sé, pero la pregunta definitiva para mí es ¿cómo voy a trascender? O sea, cuando me muera, ¿cómo voy a trascender? ¿Este libro será parte también de mi trascendencia en sí misma o qué más tengo que hacer? Y no necesariamente me refiero a trascender en términos de éxito, o por lo menos el éxito que medimos hoy en día o lo que consideramos éxito de manera popular, sino cómo voy a trascender e impactar a las personas que me rodean, que tanto amo. Esa es, para mí, sería la pregunta. Estoy notando que empiezo con un cómo y no con un qué, es decir, no me estoy cuestionando tanto la vida o qué es la vida, cuál es, qué es, quién soy yo, más bien cómo. El hacer, para mí el hacer las cosas es esencial. También ser es importante, o sea, cómo nos conseguimos el ser, pero hacer para mí se me hace igual importante, por eso me gusta mucho explorar cosas, no me gusta solamente escribir, también quiero dibujar, quiero escalar, me gusta hacer cosas, entonces por eso la pregunta empieza con cómo y no con qué o quién, etc. Gracias. Hola, Euge. Hola, mi mejor amiga. Ok, yo, la verdad, algo que a mí me resonó muchísimo desde que empezamos esta plática esta tarde, es que considero ya, pues, es la segunda sesión a la que asisto de tu libro, que muchas personas consideran como que es como quizás ver tu desarrollar, ahora sí que verte a ti crecer como persona en este poema, en este poemario. Pero yo cuando lo leí me hice esta relación, y creo que nunca te lo había comentado, que son espacios físicos o espacios emocionales. Llámese Berlín, llámese Los Cabos, llámese el arrepentimiento, llámese una pérdida. Pero ahora sí que todos tus poemas comparten algo, que es la magia, la naturaleza, hablas de hechizos, hablas de las plantas, hablas de hadas, hablas de dragones, en situaciones que parecen cotidianas, como lo viene siendo el duelo, que el duelo quizá no es algo cotidiano, pero cuando lo sufres toda la vida. Entonces yo te quiero preguntar a ti, ¿cómo fueron ahora sí que estos cuentos de hadas con los que tú y yo crecimos, y creo que hasta la fecha hablamos de eso diario y hacemos paralelismos en nuestras vidas con este tipo de cuentos? ¿Cómo crees que toda esta cuestión de estos géneros literarios místicos afectan la manera en la que tú ves la vida y cómo esto se plasma en Náufragos? ¿Cómo interpretas tú la vida desde desde esta magia y lo plasmas en este libro? También me gusta mucho esa pregunta, están preguntando cosas que me emocionan mucho, muchas gracias. Hay algo que yo creo muy firmemente como creencia, que es que hay que ver lo extraordinario en lo ordinario. Es decir, mucho de lo que nos enseñan ahora es que pues tenemos que vivir una vida en donde viajamos mucho, en donde vemos muchos lugares del mundo, en donde hacemos mucho dinero tal vez, o ¿sí? Esa vida extraordinaria, ¿no? De héroe. Y para mí lo más bonito es encontrar lo extraordinario justo en lo ordinario. O sea, me encanta caminar por el parque, por ejemplo, e imaginarme que estoy descubriendo un mundo nuevo, porque sí lo es. Si ves todos los ecosistemas que funcionan en un parque urbano, son increíbles, o sea, son muy emocionantes, o por lo menos yo he aprendido a emocionarme por ellos. Y así también con lo demás, noches con tus amigos, son como un poco como hacer hechizos, porque la estás disfrutando y estás sintiendo esta euforia y es magia. Cosas así, el abrazo de tu mamá, es decir, sí, eso, ver lo extraordinario en lo ordinario. Y para mí la manera en que lo puedo expresar, por lo menos en la poesía, es a través de estas metáforas
o alegorías que hago a los cuentos de hadas o a los mitos, porque subconscientemente como si guían mi perspectiva en la vida, pero yo creo que el ejemplo que acabo de dar es más que claro. El parque urbano es un mundo mágico, si tú así lo quieres ver o si tú así lo quieres vivir. Entonces, creo mucho en eso, espero ustedes también lo compartan, y si no, pues también estoy abierta a aprender otras maneras de ver la vida. Hola, pues tengo dos preguntas breves. ¿Cómo fue el proceso de acercarse a la editorial? O sea, ¿cómo fue, pues, sí, todo esto de buscarlas y eso? ¿Y cómo te sentiste al descartar algunos poemas? Porque al fin de cuentas los poemas pues son tus palabras. Entonces, ¿cómo te sentiste al que te dijeran de que no, este no, o este sí? ¿Cómo? Voy a empezar con la segunda pregunta porque se me quedó mucho. De hecho, no, casi ningún poema fue descartado. De lo que me acuerdo, solamente uno, en donde ya mi editora sí dijo, no, esto no es lo mejor que puedes hacer, básicamente. Y dijimos, está bien, no tiene que estar este poema aquí, lo puedo todavía trabajar más para tener la idea más clara. Solamente uno, todos los demás los descarté por voluntad, es decir, por decir, estos no van en este hilo conductor, van en otro hilo conductor, en otra narrativa, entonces los voy a guardar para esa otra narrativa que también estoy planeando. Mi acercamiento con la editorial, de hecho, vino mucho de coincidencia, es decir, ya había acabado el libro, ya lo habíamos tallereado, yo dije, ya estoy lista para buscar. Busqué unas dos opciones que los dos no me pelaron, básicamente. Y con esta editorial, de hecho, es muy, ahora que lo pienso, es muy bonito porque fue a través de un padre, porque me dijo, ¿tú escribes? Y yo le dije, sí. Me dijo, yo conozco una escritora local de Nuevo León que te puede leer y te puede recomendar con una editorial. Y le dije, claro que sí, ayúdame con ella. Hablé ya con esa escritora la mandó a su editorial, y ahí mi editora, que ahora la quiero mucho, dijo, este libro tiene que estar publicado, y así es como llegué. También no fue tanto, o sea, ¿cómo decirlo? Sí fue esfuerzo mío, pero también veo una apertura de editoriales independientes a acercarse con jóvenes a publicar. Eso me agrada mucho porque muchas veces cuando eres joven te limitas mucho a, es que todavía no tengo una experiencia, todavía no, etcétera. Pero pues claro que sí, tus palabras son importantes y te mereces ser leído por el mundo. Entonces yo creo que me gusta mucho esa apertura que ha habido de editoriales independientes a acercarse también a jóvenes. En este caso yo los busqué y ya ahí fue cuando me publicaron, pero sí, yo buscaría como, si eres principiante o no principiante, pero si es tu primer libro, buscar a editoriales independientes y después ya de ahí buscar más arriba editoriales grandes. Esa sería mi recomendación. Hola, me llamo Rey. Bueno, sí. La verdad yo nunca había escuchado ni leído poesía. Y la verdad me encantaron los tres. O sea, neta, dije, wow, me pasa, soy yo. Eso es, primero quiero reconocer eso. No cualquier libro de cualquier género puede crear eso en un ambiente tan pequeño de personas. Pero a mí me llamó la atención que tocaste la palabra miedo, o sea, tocaste la palabra miedo varias veces. ¿Tú cómo gestionas el miedo? O sea, ¿para ti qué es el miedo? Para muchos es un motor de fortaleza, para otros es un método de defensa. ¿Tu libro qué es? ¿Es una respuesta o una defensa al miedo? Y todo lo que tú haces, o sea, ¿cómo tú pones el miedo en tu vida? ¿Cómo funciona? Yo creo que el libro, de una manera
sí o sea, sí gestiona mucho el miedo a varias cosas. El miedo, por ejemplo, a vulnerarme en cuanto a lo que escribo, porque he escrito por mucho tiempo, pero era muy cautelosa con no enseñarle a casi nadie lo que escribía. Y dije, hasta aquí, así no voy a trascender como quería. Entonces tengo que aprender a enfrentar ese miedo y saber vulnerarme. Y sí, a vulnerarme. Y sí, me han dicho amigos, tus poemas son muy íntimos, me siento hasta como que estoy interrumpiendo un momento íntimo cuando los estoy leyendo. Y yo digo, sí, me da pena, pero al mismo tiempo es como, si aprendiste algo de esa experiencia, si te resonó a ti, entonces eso es más importante todavía. Entonces, sí, el libro es una respuesta a ese miedo en particular, que sí lo sentía mucho en mi escritura, y creo que también como mujeres puedes llegar a sentir mucho miedo, especialmente en este país, por las condiciones muy terribles de feminicidios, de violencia de género. Y como yo hacía mucho activismo en esos círculos, también pues aprendí mucho del miedo ahí y de maneras de gestionarlo, que pues eran a través de la poesía, de la escritura, etc. Entonces ese es otro miedo que yo creo que también este libro responde, pero también pienso que el libro es como una pregunta. El libro no intenta, a mi perspectiva, no intenta solucionar, decir, este es el propósito de la vida, o no. A mi parecer es un constante cuestionamiento, o puedes decir lo mismo, Jesús, ¿sí, verdad? Sí, es un constante cuestionamiento. Entonces también es como mucha manera de pregunta, de cuestionarnos, de pensar, reflexionar, etc. Hola, buenas tardes. Fíjate que a mí me gustó mucho los poemas, pero sobre todo porque se me hacen muy auténticos, y es precisamente lo que estabas diciendo. Yo creo que a la hora de que tienes una vivencia, estás trascendiendo cada momento de tu vida, cada pedacito, cada evento, ahí es donde estás trascendiendo. Y el poema es como un certificado de autenticidad, de decir, lo trascendí, o sea, esto lo viví, lo pasé, ¿no? O sea, y eso fue lo que me gustó, que al reflejar esos miedos, aunque sea con una gran metáfora como la del dragón, el matadragones, hay una gran trascendencia atrás de ese poema, ¿no? Entonces, yo creo que estás trascendiendo en cada momento, y lo que estamos viviendo ahorita es certificar precisamente esa trascendencia. Felicidades. Muchas gracias, me encantó esa reflexión, gracias. Una pregunta, ¿por qué poesía en lugar de cuento o algún otro género literario? Porque con esa fantasía y todo podrías hacer extraordinarios cuentos. Gracias por preguntarme eso, porque también escribo cuentos, escribo también novelas y también cuentos cortos. Entonces, ¿por qué poesía? ¿Por qué poesía como yo tomo la pregunta como ¿por qué poesía como mi primer libro, tal vez? O sea, ¿por qué sacar eso primero? Yo creo que porque la poesía tristemente ya no se lee tanto, o por lo menos es mi percepción, no se lee tanto como a mí me gustaría, y quiero ser promotora de que se lea. Y si yo soy una entrada a que más personas lean poesía, pues eso sería extraordinario para mí, me encantaría que así fuera. Entonces yo creo que esa es la respuesta, quiero promover la poesía, y que también promover que otras personas escriban su poesía, porque la poesía puede ser muy liberadora y muy catártica, de una manera que tal vez los cuentos no pueden serlo, o también lo son, pero de distintas maneras. ¿Y Entonces, hay proyecto para publicar cuento o novela o algo por el estilo?
Sí, en un futuro, esperemos cercano y no lejano. Solamente no tiene nada que ver con circunstancias ajenas, tiene que ver conmigo, de yo sentarme a acabarlos, básicamente. Gracias. Se me hace que fueron preguntas ahí personales de Mario. Mario también es autor, tenemos acá, de poesía y narrativa, entonces yo creo que por eso tenía la inquietud también. Entonces me puedes enseñar mucho también de cómo balancear las dos. Algo que no mencionamos, de hecho, aquí es también transicionas de la prosa al verso. No sé si decides va a ser amerita prosa, amerita verso, sale natural, porque creo que es algo que, bueno, creo que los tres que leímos fueron verso, pero hay también prosa aquí, o bueno, prosa poética, ¿no? Verso libre. Sí, de hecho me gusta mucho escribir prosa poética porque combina las dos cosas que me gustan, entonces pues es una combinación best of both worlds, ¿no? Entonces eso me gusta mucho. Cuando digo escribo desde los 9 años me refiero a cuentos, justamente, cuentos con principio y fin, y hasta incluso los dibujaba y todo. La narrativa me gusta mucho, me apasiona bastante, y la poesía no la agarré hasta preparatoria realmente, y en los dos sentidos, escribirla y leerla. Entonces sí, la narrativa para mí también vislumbra un futuro, pero todavía no. Cercano, pero todavía no. Tenemos espacio para más comentarios, pero yo quiero comentar. Me gusta mucho tu escritura, no he leído el libro, tengo voz muy fuerte. No he leído tu libro, pero los poemas que leyeron me da la sensación de que es una escritura muy depurada, y percibo una persona gratamente muy inteligente y muy joven para que escriba, desde mi punto de vista, no estoy en el medio, pero en lo que he leído, que escribe tan bien. Felicidades. Muchas gracias. Si no hay Carrasco. Bueno, voy a jugar un poquito al abogado del diablo, ¿ok? Pero es para que crezcas, está bien. No es lo que voy a decir, no son críticas, son consideraciones. Fíjate, cuando un autor se complace con la valentía de expresar una parte de su diario íntimo, digamos, en forma de un libro y publicarlo, ¿verdad? Eso todavía no le imprime valor a una obra, ¿de acuerdo? En el momento que tú escribes una obra y la publicas, entonces esta obra se convierte en vida propia, ¿de acuerdo? Porque el que lo lee le da una interpretación con la entonación de la voz y con la intención, y ver una chava guapa, ¿verdad?, joven, inteligente, y entonces le imprime un mensaje, ¿de acuerdo? Y nosotros que lo escuchamos, bueno, recibimos este mensaje y también hacemos un metamensaje en nuestro interior, ¿verdad? Le damos otra interpretación. Y entonces, en este juego de las interpretaciones, la obra empieza a tomar su vida propia, ¿de acuerdo? Entonces, yo estaba escuchando los poemas así, y dije, a ver, cuando viene algún poema un poquito más despeinado, un poquito menos inteligente, un poquito menos depurado, un poquito menos naif, algo que se arrastre a algún lado, aunque sea temporalmente, ¿verdad? Y en lo que escuché no hubo nada de eso, ¿verdad? Claro, a lo mejor es por la edad, o por ser la primera obra, ¿verdad? Entonces, nomás lo pongo así al aire, para que lo tomes en cuenta en alguna, o si quieres tirarlo a la basura, ¿verdad? Digo, igual. Pensar un poco cómo desprenderte de ti misma, si me tienes. Porque
porque publicar el diario íntimo no le da valor a nada. Claro, muchos poetas después de su muerte les publicaron sus diarios íntimos, ¿verdad? O los poemas que escribieron para ellos mismos y nunca fueron publicados en su vida, ¿sí? Pero en el momento que tú te desprendes de tu poesía y la observas de fuera como si fuera una persona, ¿sí? Y entonces quizás vas dame un poquito con el comentario. ¿Cómo te llamas? Yo, Miriam. ¿Cómo? Miriam, lo que dijo Miriam, ¿verdad? Sí. Un poquito allá, ¿verdad? Buscar algo menos. No tengas miedo de despeinarte, si no tienes. Y no tengas miedo de abordar desde tu punto de vista alguna cosa que puede doler, no necesariamente a ti, ¿verdad? Pero que puede, digamos, expresar algo que es lo que sucede en el mundo, ¿verdad? Aquí lo que escuché, o lo poquito que escuché, ¿verdad? Me dio la impresión de que te refugias en un mundo imaginario, pero así de dragones y princesas, una cosa así, ¿verdad? Y que le falta sacar las tripas. No tengas miedo de eso, porque igual va a salir, digamos, tu estilo, ¿sí me entiendes? No va a romper tu estilo. Abordar una temática más difícil no va a romper tu estilo. Y saldrás un poquito del intelectualismo light, ¿verdad? Que se da en el ambiente de Monterrey, ¿verdad? Y de Nuevo León. La poesía bonita, que todos lo aplaudimos muy bien, y los clubes de tallerear, ¿verdad? Clubes de complacencia, ¿verdad? El maestro dice, está muy bien, adelante, ¿verdad? Porque quiere tener amigos, ¿verdad? Y le ensalzan su ego, y le pagan su clase. Luego los editores, ¿verdad? Que van y editan tu libro, ¿verdad? Los que acudimos a las presentaciones. O sea, salir un poquito de este círculo de comunidad, ¿sí me entiendes? Porque un gran poeta es alguien que salió de su propia comunidad. No es alguien que simplemente abrió su interior y se aventó a decir cosas íntimas. Es alguien que salió de su comunidad, ¿verdad? De la comunidad de su yo, se desprendió y trató de ver una parte de la realidad que a los otros a lo mejor no se les ocurrió mencionarlo así. Recuerdo un poema de un poeta checo que se llama Skarsel, y él escribió un poema sobre Juegos Olímpicos, y dentro de uno de los poemas describe como los vientres de los niños desnutridos flotaban arriba del estadio olímpico como si fueran balones, ¿verdad? Llenos de gas, ¿verdad? Y describía la algarabía de todos los que participaban y celebraban la paz mundial, ¿no? O sea, desprenderte un poco, es volar y crear una imagen. O sea, tus poemas son muy bonitos, ¿verdad? Pero se desprenden muy poco. Las parábolas son, espero que no molesto con esta idea, chatas. No se desprenden, están describiendo lo que sientes y todo, ¿verdad? En el momento que abandonas un poquito eso, vas a descubrir que hay otro sentimiento que puede describir estas realidades difíciles, a lo mejor dolorosas para ti, ¿verdad? Y no vas a perder el estilo. Una disculpa, perdón. Pues entonces, ¿me puede recomendar su libro? Yo escribo de otra cosa, escribo de microbios. ¿Pero su libro poético? Escribo de microbios. Entonces tú no Pero estás su desprendido. poesía, ¿me puede recomendar su poesía? No viene a caso, mira, yo soy compositor de música clásica, si quieres te puedo enseñar mis obras. ¿Me entiendes? Y en la creación, en cualquier estilo, digamos, artístico, ¿sí? Es la misma. Pero entonces no me puede recomendar un poemario de usted. No soy poeta. Ok, muchas gracias. Quizás este no es tu espacio. ¿Cómo? Quizás este no es tu espacio.
Puede ser, pero vine aquí por algo vine. A mí no sé si hubo tensión o no, pero No, bueno, adelante Jimena. Sí, solamente es, por un lado, perdón, yo bien metiche, ¿verdad? Pero, o sea, como yo agradezco mucho que hable también de lo íntimo, porque yo pocas veces en lo cotidiano encuentro espacios donde decir, pues, la vida me duele, ¿no? En el sentido de, a veces las cosas no son suficientes, a veces me comen ciertas preguntas, y pareciera que el mundo lo que busca es que huyas de esas preguntas. Creo que entiendo tu reclamo que tiene que ver con lo político. No sé, porque el ejemplo que estás dando tiene que ver con algo político, con una crítica social. Pero también para mí, y yo quisiera, para mí sí se me hace súper chido que alguien, pero no sé, aquí la autora tomará, ¿no? O sea, lo que quiera tomar. Pero también sí creo, o sea, a mí sí me parece importante alguien que se arriesgue y que lo que me interesaría es que verdaderamente se plasme, como lo he escuchado, o sea, y que no sea un invento tampoco por echar drama, pero sí que se plasme justo esto, ¿no? Las preguntas, el camino, las heridas, entonces... Creo que publicar un libro de poesía es extremadamente difícil porque te estás vulnerando, e invito a todos aquí a vulnerarse también con su poesía, como yo lo he hecho. Esa es como mi recomendación. Yo lo que les diría antes de otro comentario es, les adelanto, si no han, no hemos, creo que yo tocado lo más doloroso del libro en estos 3 poemas, deliberadamente o no. Entonces también ahí está la invitación a profundizar en la obra de Eugenia, y ya si salen ahí comentarios, se salen del poemario en su totalidad, pero había otros comentarios. Sí, de este lado. Creo que la pregunta de Eugenia, de la autora, es bastante válida en el aspecto de qué escribimos aquí todas y todos, porque todas las personas que integramos este espacio escribimos de alguna u otra manera. Escribimos un mensaje de WhatsApp, escribimos en lo institucional, ya sea en tu trabajo, por ejemplo, tú que mencionabas que escribes sobre microorganismos. Yo, tomando un ejemplo propio, digo, yo no soy autora como Eugenia, pero pues a mí me toca escribir todo el día, así como a Eugenia, a Fernando, a Rey, a Pablo, las personas aquí que conozco, que todo el día escribimos en lo institucional. Y creo que también desde mi propia perspectiva, como una persona que escribe para ella misma, quizá pues yo todavía no tengo la oportunidad de publicar, creo que cada palabra que escribes es íntima, independientemente si escribes sobre una ciencia exacta o no, independientemente si compones música, porque ese tema también lo entiendo muy bien. Creo que cada palabra que una persona autora, regresando al tema del mensaje de WhatsApp, al tema de un oficio, si trabajan en gobierno, regresando al tema de un diario, es una palabra que tú sacas de tus entrañas y la plasmas para que otra persona la lea, y finalmente si es un diario y nadie lo lee, inclusive para ti que eres el autor o la autora de esas propias palabras, es doloroso. Entonces yo no creo que exista la escritura que se separe de lo íntimo, porque finalmente cuando tú escribes estás explorando tu mente, inclusive si es para decirle al repartidor de la pizza por Uber Eats cómo llegar a tu casa, estás pensando cómo le vas a dar las indicaciones, cómo va a llegar, cómo vas a recibir, con qué cara vas a ver a esa persona después de remitir ese mensaje de texto. Entonces yo no creo que exista la escritura que no sea íntima y que de una u otra manera no te parte el alma cuando la escribas, porque por ejemplo las personas que aquí escriben en el trabajo saben que es agobiante escribir en el trabajo a veces,
Y luego cuando tú quieres escribir algo para que el mundo lo lea, o en el caso de Eugenia, que no siempre fue el caso, que creo que es súper merecido que sea leída de la manera en la que lo es, porque es una mujer increíble en todos los aspectos. Las palabras te desgarran, en pocas palabras, aunque estés escribiendo un correo electrónico. Es algo inevitable separar esas dos cosas desde mi punto de vista. Esa era mi opinión. Gracias. Hay un comentario atrás. No me quiero meter al debate, pero pues voy a hacer así como de, pero me voy a meter. Estoy a favor de la libertad de expresión y eso, y pues cada quien pues tiene su criterio, ¿verdad? Pero yo sí considero que no hay que juzgar el poemario por 3 poemas que nos han leído, porque yo fui al evento de Café con Autores, que creo que fue en agosto, y hay un poema ahí que es sobre su tía, y es sobre pues el duelo y etcétera, etcétera. Entonces no se puede juzgar el poemario porque, es que es de hadas y de cuentos, o sea, como que siento que no se puede decir eso, y aparte concuerdo con lo que queda aquí enfrente, o sea, el contexto del autor sí importa, lo estoy viendo en literatura literalmente, perdón, pero, o sea, lo estoy viendo, el contexto del autor importa muchísimo. Entonces, si aquí, pues, no se desprende supuestamente, pues, es que no puedes tú hacer una obra sin poner un poco de ti en la obra, es imposible escribir una cosa en la que tú no te veas casi que pues pongas experiencias tuyas reflejado. Entonces pues yo sí concuerdo en que no puedes desprender al autor en sí de la obra, o sea, no puedes decir es que tienes que abrirte, o sea, estoy de acuerdo en que pues tal vez no las, o sea, simplemente creo que no puedes juzgar el poemario por 3 poemas y punto. Es muy válida ahora sí que su opinión, pero pues sí. Acá al frente. Ahorita te paso el micrófono, creo que te ibas a hacer un comentario, nada más vuelvo a interrumpir. Por ejemplo, John Steinbeck es uno de mis autores favoritos y es un clásico de la literatura, bueno, moderna, ¿verdad? Se puede considerar contemporánea. Creo que la mayoría de sus libros, si no me equivoco, están basados en Salinas Valley, California, y él de ahí era. ¿Y cuántas personas no lo hemos leído? Libros que te cambian la vida. Gracias una vez más. Creo que acá al frente. Bueno, ya voy a meter al debate, pero para un tema más general, político. O sea, me llamó mucho la atención del caballero la denominación de palabras chatas. Entonces, me llamó mucho la atención en un contexto en que, o sea, yo agradezco que hayas escrito con palabras chatas, porque es la primera vez que un poemario me llama la atención. Yo leo mucho, soy politólogo, y leo mucho, pero nunca, las pocas veces que intenté leer poesía a una persona que está acostumbrada a leer, me fue muy difícil, inmediatamente la dejé. Entonces, ¿por qué no usar palabras chatas en un contexto sociopolítico, socioeconómico, sociocultural, donde la gente de a pie que está esperando el camión aquí afuera apenas agarra un libro una vez al año, donde tenemos una tasa de educación muy baja, y que a la hora de agarrar un libro clásico, las palabras redundantes y con entrañas y con toda esta amalgama de categorías las evitan y las rechazan y les hace imposible disfrutar un poema. O sea, el punto es que yo aplaudo el atrevimiento de Euge de romper estos estereotipos, y estoy muy convencido que nuestra generación, desde otros puntos de vista, lo tecnológico, lo científico, lo literal, lo social, está rompiendo estos paradigmas que lamentablemente le han hecho mucho daño al país, estos estereotipos, estas categorías, y todo esto que nos ha puesto a la defensiva a las mujeres, a los jóvenes, a las clases sociales, que nos ha puesto en unos contra otros. Entonces yo no veo nada malo de usar palabras chatas, porque está invitando a más gente a meterse a este maravilloso mundo, y que es lo que en verdad ocupa un país en estas condiciones que estamos. Y ya era mi comentario. Muchas gracias. Bueno, si no hay más comentarios,
Pues yo los dejo y los dejo con la invitación. Bueno, insistir en lo que dije hace rato, difiero de la opinión y la respeto de Rato. Él tiene su punto de vista. Yo pienso que para tu edad escribes muy bien, a pesar de los 3 poemas que nada más escuché. Yo te aseguro que si tomamos ahorita un universo de 100 personas de tu edad y les dices, escribe no un poema, un cuento, con una preparación académica similar a la tuya, van a batallar para hacerlo. Yo batallo para hacerlo. Yo cada vez que me dicen, oye, es que hay que hablarle a X situación, a un cliente, te prometo que escribo lo que le voy a decir, digo, a ver, estimado, y luego al día siguiente lo leo y digo, no, suena horrible, ¿por qué dije esto? A ver, esta palabra no está así, mejor le digo así, y tomo el teléfono y le termino diciendo otra versión de las 3 que escribí. Y luego obtengo mi objetivo, me doy mi palmada y digo, wow, sí me salió, pero a lo que batallo. Yo no tengo una claridad mental para que de la nada me salga ahí una redacción padre. Entonces yo sí veo que hay un talento desde mi punto de vista en tu escritura, Eugenia. Felicidades. Bueno, como decía, les invitamos a leer el poemario, vale la pena. Está disponible ahorita a la venta aquí en Punto y Coma para que se lo lleven. Y pues no me queda más que felicitar a Eugenia por la publicación de este primer poemario. No sé si tengas algún comentario antes de cerrar. No, nada más que muchas gracias por venir, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por ser una audiencia tan activa. Eso me gustó mucho, lo disfruté mucho y me reanimó para seguir haciendo más presentaciones que a veces son un poco desgastantes. Entonces muchas gracias por venir, por interactuar con la obra y debatir todo. Muchas gracias. Aprovecho para promocionarla, te vas a estar, creo que el 8 de octubre, estás en la... Sí, el 8 de octubre también voy a estar en la Feria Internacional del Libro. Si están por allá, pasen a saludar. Sí, 8 de octubre, sábado a las 8. Si están ahí a esa hora, yo sé que es tarde, pero ahí voy a estar yo presentando. Y pues aquí seguimos en Punto y Coma, estamos aquí hasta las 9, va a estar disponible el libro a la venta. También si gustan que lo firme la autora, creo que... ¿Cuánto va a costar la firma? Nada. El libro está en 200 pesos para que se lo lleven. Y seguimos aquí, si no nos siguen todavía en redes sociales, Punto y Coma, tenemos presentaciones del libro los jueves, vamos a estar teniendo obras de teatro abajo en nuestro espacio teatral y seguimos con la agenda cultural. Tenemos también un regalo para la autora. Muchas gracias y aquí seguimos. Bravo.